A ver si nos ordenamos. Ahí estamos. Está sonando estos ataques, ¿no? Te preguntaba. Divididos. Es la versión de Divididos del temazo de Sandro. Y esto es, cuando escuchan esto, es porque el señor Mauri Piñeiro hace su entrada estelar en esta programación divina de 526 al fondo, de 8 a 10 todos los días. Y saludamos antes igual al señor Mati Marchi, que se sumó a la mesa aquí al estudio. Buen día, Mati. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno. Me siento porque cuando está la columna de Mauri me gusta estar sentado. Estar sentado Es y importante. lo más cerca posible de Mauri para escucharlo. Bueno, Qué dulce. muchas gracias. Muchas gracias. Mauri, tenemos... Sí, siempre la información actual procede de Palestina ocupada. Lo que pasó con el hospital Bautista, se llama también, en Gaza, fue realmente lamentable, más de 500 muertos. Obviamente el régimen sionista de Israel culpó a una bomba colateral de la yihad islámica, no de Hamas. Ayer estuve viendo muchos... gente que difunde esa información, incluso cuando abajo en Twitter le ponen, che, es falso. Claro. Che, es falso. Sí, una de las tantas fake news que ha desplegado el sionismo a nivel de prensa tanto mundial como local. En Argentina estamos viendo una vergonzosa opereta sionista en los medios hegemónicos y también en medios que se dicen progresistas, lamentablemente. O sea que el sionismo ha logrado instalar su agenda propia de noticias, tratando de ocultar la masacre que viene realizando en la Franja de Gaza y en la Palestina ocupada en general desde 1948, porque esto parece ser que es de ahora, ¿no? La famosa guerra o el conflicto árabe-israelí. Y quiero destacar dos cosas que están relacionadas con los dichos del Papa, que bueno, el Papa de hecho se ha condenado la exagerada acción militar por parte del ejército israelí sobre el norte de la Franja de Gaza para vengar, ¿no?, a los ciudadanos colonos israelíes que sufrieron los ataques supuestamente mortíferos, terribles del Hamas. En la historia de los papas hemos tenido papas que condenen o que nombren o pongan sobre la mesa los ataques de Israel hacia Palestina. Juan Pablo II, el famoso papa polaco anticomunista, se ha puesto, por ejemplo, del lado de los acuerdos de Oslo en 1993. Incluso aplaudió cuando Yasser Arafat se dio la mano con la dirigencia israelí para tratar de llegar a un acuerdo de paz y la creación de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Eso generó precisamente el surgimiento del Hamas en la Franja de Gaza. El acuerdo fue de... ¿con quién era el primer ministro? Rabin. Rabin, ¿no? En Camp David, ¿no? Bill Clinton estaba gobernando los Estados Unidos. De hecho hay un premio Nobel de la Paz para ambos dirigentes, tanto para Arafat como para el dirigente sionista Rabin, y obviamente eso fue tomado como una traición por parte de grupos palestinos como Hamas y la Yihad como el Islámica. acuerdo, digamos. Claro. Acuerdan con el invasor, digamos. Claro, acordar con el invasor. De hecho, una de las críticas que se le hace al Fatah, que es el núcleo político de la famosa Organización para la Liberación de Palestina, o LP, bueno, a ver, Cisjordania, ¿qué pasa? Que no estás apoyando o no veo manifestación. Es cierto que manifestarse en la Cisjordania implica que los gendarmes y la policía del régimen sionista israelí te peguen un palazo en la cabeza. O te maten. O te maten directamente, porque ustedes saben que hay colonos israelíes que están ocupando lentamente y carcomiendo territorio de la Cisjordania, con protección militar del régimen sionista de Israel. O sea que los hermanos palestinos de Cisjordania poco pueden hacer frente a un régimen de apartheid, ¿no?, que venimos denunciando siempre. Pero volviendo al Papa, él habló de Mesías, ¿no?, de salvadores no locos que surgen por ahí, y nosotros acá en Argentina creo que lamentablemente un sector de la población civil está eligiendo Mesías. Ustedes saben que la palabra Mesías es una palabra de la tradición judaica, viene a ser un líder judío que va a salvar al pueblo de Israel. Tiene que ser descendiente de la línea paterna del rey David, por eso la bandera de Israel tiene la famosa estrella del rey David, y va a ser el Salvador que va a poner a Israel en su territorio,
va a reconstruir el templo de Jerusalén. Lo único que queda del templo de Jerusalén es el muro de los lamentos, donde van muchos judíos del mundo a pedir, a rezar, etcétera, etcétera. Y se va a venir la paz global, universal, con la llegada del Mesías. Bueno, Eretz Israel, que es el estado actual de Israel, laico, supuestamente, no está cumpliendo con eso. Con esa profecía bíblica, si se quiere, de los 4 profetas más importantes que tiene la tradición judía, que son Ezequiel, Jeremías, Isaías, que es el más importante. De hecho, Isaías supuestamente profetiza el nacimiento de un Mesías, de una virgen, y el famoso Daniel, que es el supuesto que predice el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo. Y eso no se está cumpliendo según la raíz judía. Por eso los palestinos, sobre todo los creyentes musulmanes palestinos, o sea, los mismos judíos no están cumpliendo con sus propias creencias. Y también ahí hay un argumento, si se quiere, religioso. De hecho, hay judíos antisionistas que están diciendo que el actual Eretz Israel es totalmente antijudío, ¿no? Miren a la locura. Y lo traigo en la mesa para debatir lo que pasó con la periodista que fue brutalmente atacada, incluso tildada de antisemita. Pero bueno, sí, Mati, perdón que te No, interrumpí. que ahí se puede ver, más allá de que algunos quieran catalogar el conflicto como religioso, que no lo es tal, sino territorial. Claro, es territorial. En esos huecos argumentales. Sí. Sí, porque de hecho... Estamos hablando de la periodista Melissa Tratt. Melissa Tratt, sí, perdón, no dije el nombre. Que fue a La Nación Más. Ahora, de última, antes de que terminemos, podemos ver el segmento, así lo compartimos con la audiencia. La verdad, sorprendente la cancelación en vivo. Eso se para y se va. No nos sorprende de La Nación Más, digamos, que suceda. Perdón, un canal de televisión que desde que comenzó el ataque del Hamas comenzó a tener la bandera de Israel en su mesa, también. Y que no condenan hoy por hoy los ataques de Israel. Algo que hemos dicho constantemente acá es que ni hoy ni nunca. No, ni hoy ni nunca. Algo que hemos dicho constantemente acá es que si bien el ataque del Hamas, que se cargó con 700 muertes aproximadamente de civiles, fue el comienzo de la avanzada luego del sionismo, no son los responsables hoy de todas las muertes que llevan en Gaza y de, por ejemplo, el bombardeo que se hizo ayer en el hospital en Gaza. Porque lo más loco de todo es cuando Deborah Plager le dice a ella, sí, pero desde 2005 que está liberada Gaza. ¿Vieron que dice eso? Sí. ¿Y antes de 2005 qué pasaba? Estaba bajo dominio israelí. Y ahí no existía tampoco jamás, no era una fuerza política que podría enfrentar al poderoso ejército israelí. De hecho, desde 1948 hasta 2005, Israel constantemente no solo masacraba a palestinos, sino que los expulsaba a Egipto. Y no podían ir ni siquiera al mar Mediterráneo porque había, le bloquearon todo. La franja de Gaza está totalmente bloqueada. Y por eso digo, el genocidio israelí actual es una continuación de lo que viene realizando el sionismo desde 1948. Es cierto, nunca van a reconocer este genocidio, este holocausto nuevo, porque les gusta hablar de la Shoah, que es el holocausto judío, que sufrieron más de 6 millones de personas judías bajo el régimen nazi, pero nunca van a hablar del holocausto palestino que está realizando el régimen sionista de Israel. Jamás lo van a reconocer. De hecho, dicen, como bien remarcaba Matías, es un conflicto religioso. Lo quieren poner como un conflicto religioso cuando no lo es. Yo he dicho acá en muchas oportunidades y en Marcha de Gigantes que hay palestinos de creencias judías y cristianas que no levantan la bandera de Israel, levantan la bandera palestina. ¿Se vieron imágenes estos días de palestinos con carteles soy judío y palestino? Claro, porque acá es una cuestión nacional. Sí. Esto, y muchos de los argumentos de estos días han sido la carta que lo hemos hablado acá en esta mesa, la carta fundacional de Hamas, que habla de acabar con el Estado sionista. Exactamente. Y vos trajiste acá, recomiendo a la gente ir a buscarlo las semanas pasadas, las columnas de Mauri que hemos hecho en Palestina, donde hablas de la traducción de esa carta. Claro, porque gente como La Nación Más y los medios hegemónicos locales e internacionales hablan un idioma distinto, porque ellos tratan de traducir, entre comillas, la carta orgánica de Hamas como quiero destruir Israel.
Entonces le presentan al público que son antijudíos, son casi nazis, son antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la Carta Orgánica de Hamas, y esto ya también lo hemos dicho, no dice vamos a destruir al pueblo de Israel, sino al Estado de Israel. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El Estado de Israel no tiene nada que ver con el judaísmo. De hecho, el Hamas, en su Carta Orgánica, habla que los judíos, los cristianos, los zoroastrianos y los musulmanes son gentes hermanas del libro. Y esa parte no te la van a decir, no te la van a traducir porque no les conviene. El Hamas no es un grupo político antisemita. El Hamas es un grupo conformado por personas étnicamente semitas. Esto lo quiero aclarar. Después podemos estar en desacuerdo con su política, con su ideología. O hasta con la acción. Hasta con la acción, ¿sí? Porque después incluso se discute esto, ¿no? Muchos de los que están señalando o generan o quieren achatar a quienes defendemos la causa palestina, a quienes planteamos que es un genocidio, a quienes planteamos que es un holocausto hacia el pueblo palestino, plantean, bueno, ustedes están legitimando los crímenes, ¿no? Están legitimando la vejación de las víctimas civiles. Uh-huh. Y lo que estamos tratando de construir es la historia de un conflicto que ustedes callan. La historia de un conflicto que ustedes no solamente eligen callar, sino además eligen omitir partes de esa historia. Y estos tipos son los que legitiman la acción que es profundamente genocida del Estado de Israel para con el pueblo palestino. Y no dicen absolutamente nada, porque no hablan de esa región del mundo si no pasa lo que pasó el 7 de octubre. Sí, llaman a noticiar sobre la Palestina ocupada cuando pasa algo con los israelitas. No podemos comparar jamás al Estado de Israel con grupos militantes de la resistencia palestina como Hamas o la Yihad Islámica. Particularmente a mí también me han preguntado, me han consultado en la escuela, colegas, vecinos, que yo soy un defensor arduo de Hamas y de la Yihad Islámica. Yo quiero aclarar que tanto Hamas como Yihad Islámica pertenecen a un movimiento de resistencia palestina y forman parte de la liberación nacional. Hamas fue elegido democráticamente en el año 2006. Su actual presidente Ismael Haniyeh, un abogado muy prestigioso dentro de la Franja de Gaza, que incluso tiene acciones políticas sociales, de hecho también es trabajador social, fue elegido por el voto popular en la Franja de Gaza. Y eso es desconocer también la legitimidad popular que logró. Porque acá parece la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que Hamas es un grupo extraterrestre que bajó a la Franja de Gaza y se instaló y tiene como rehenes a 3 millones de palestinos en la Franja de Gaza. No es tan así. No es tan así. Es un grupo político que ganó legítimamente sus escaños, ¿no? Me parece a mí el problema principal quizás cuando se habla de Hamas es quizás, y es a lo que apuntan muchos quizás judíos que están a favor de la causa de Palestina, es el no repudio a la matanza de civiles dentro de el ataque que hizo el Hamas aquel que 7 de octubre. 7 de octubre, sí. Pero que sin embargo, hoy por hoy, ya estando a 18 de octubre, se ha quizá triplicado el ataque israelí a la Franja de Gaza y a Palestina en general, con una fuerte incongruencia con respecto a lo que plantean desde un Estado de Israel supuestamente diplomático, cuando atacan hospitales, cuando han matado a personas en el camino al exilio, como pidieron que suceda, y con un discurso en el que tratan a los palestinos de animales o de luz negra o luz diabólica, como decía el ministro de Defensa, si no me equivoco, de Israel, sí, que ayer tuiteó estas cosas y luego las eliminó, diciendo que los israelíes eran la luz brillante y los palestinos eran como una luz negativa. Bueno, ahí tocas un tema de la demonización, y con esto termino. Se ha demonizado el Hamas, de la Yihad Islámica, como se ha demonizado a muchos grupos revolucionarios en América Latina, ¿no? O sea, todos debemos recordar, como lo hace La Nación Más, y una candidata a vicepresidenta, de que son grupos terroristas aquellos que toman las armas
cuando no queda otra, ¿no? Porque Hamas y la Yihad Islámica no se están enfrentando a nenitos que usan gomera, ¿eh? Esto hay que aclararlo. El Estado de Israel es el cuarto ejército del mundo, está apoyado por Estados Unidos y los 27 países miembros de la Unión Europea, está apoyado por la banca sionista internacional. Sí. No es un nene de pecho lo que está enfrentando el Hamas y la Yihad Islámica. Y aparte cometieron el error más grande de seguridad sí, en toda su historia. Que eso se va a tener que investigar también. Sí. Y que eso también se va a tener que investigar. Y que supuestamente después hay quienes dicen que no fue azaroso, que a los gobernantes de Israel les habían avisado con tiempo que esto podía llegar a suceder y que finalmente lo dejaron pasar por alto. Yo quiero preguntarte, Mauri, ¿cuál es la intervención hoy de aquellos estados que apoyan a Palestina? Hay algunos diputados y diputadas de la Unión Europea que están comenzando a decir que lo de Israel es un genocidio. Sí. O, por ejemplo, Petro de Colombia, ¿no? De Colombia, diciendo que va a dejar de tener relaciones con Israel. Israel suspendió las exportaciones a Colombia. A Colombia porque Petro mismo, yo con estados genocidas no quiero tener relaciones diplomáticas. Dirigentes, eurodiputados de Irlanda, de Gran Bretaña, de Alemania, callados. Se les apaga el micrófono cuando defienden la causa palestina. La presidenta del Parlamento. Porque no sé de dónde era el diputado, pero la interpela y le dice, usted se abrazó con uno de los responsables del genocidio en curso. Claro. Y ustedes pidieron un minuto de silencio aquí en este Parlamento y nunca hablamos de ninguna víctima palestina. El irlandés fue ese, ¿no? De Irlanda, sí. También hay que denunciar la vergonzosa acción de la Liga Árabe, de los estados que se dicen musulmanes y defensores de la causa palestina, que solamente con comunicaditos pacíficos tratan a Palestina como una moneda de cambio para negociar con Israel acuerdos comerciales. Y hay que aplaudir la posición de Irán, de Siria, del Hezbollah del sur del Líbano, del Hezbollah iraquí, del Hezbollah de Bahrein, de los hermanos musulmanes de Egipto, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, siempre poniéndose del lado palestino, ya que del lado de América Latina es un orgullo que existan cancillerías como la cubana, la venezolana y la nicaragüense, tan bastardeada por algunos progres, que se pusieron desde el minuto cero del lado palestino y jamás van a encontrar un comunicado bastardeando al Hamas y a la Yihad Islámica, porque ¿saben por qué? Y yo estoy de acuerdo con esa postura. No son grupos terroristas, son parte de la resistencia palestina, son parte de una causa de liberación nacional, y esto lo quiero dejar bien en claro. Mi defensa hacia el Hamas y la Yihad Islámica es por su heroicidad al enfrentar a un estado genocida, y esto no tenemos que salir de foco, un estado genocida llamado Israel. Así que esa es la postura que yo les presento, y que siga resistiendo Palestina y viva la causa palestina por siempre. Obviamente, y lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir trayendo. La gran pregunta es si este es el momento de la gran ofensiva sionista sobre la Franja de Gaza, ¿no? Esta es la gran incógnita que tenemos para la región. Recién nombrabas la situación de Irán y otros países planteando el freno o el coto a esta operación, o una operación más. De hecho, hay una delegación iraní en Arabia Saudita. Esto es histórico. Hay una delegación iraní en Riyadh para tratar la causa palestina. Histórico esto. Bueno, y los viajes diplomáticos. Ayer me decía mi madre, que no tiene nada que ver con este conflicto, pero que me dice, y están viajando todos a hablar con el loco ese de Israel. Y convengamos que no es una persona que, si se quiere, se nutra de gran parte de la información que conciba a lo que pasa en Palestina como un holocausto. Dicho todo esto. Sí, muchas gracias, Mauri. Sí. A ustedes. Como siempre, es algo que vamos a seguir cubriendo, lógicamente, y seguramente el miércoles que viene tengamos nueva información y en desarrollo, justamente por el genocidio en curso que está haciendo Israel. Pueden ver todo lo que vamos cubriendo también en el canal de YouTube. Sí. Son las 9:46. Hacemos una brevísima pausa. pausa. ¿Vamos a ver eso, dice Orne? Sí. Vamos a ver lo que pasó con esta compañera Melissa Trade en La Nación Más, para compartirlo rápidamente con la oyentada, sobre todo para quienes estén en YouTube, pero para quienes estén en formato sonoro, tanto por FM Raíces Rock como también aquí en Radio Trinchera, lo van a poder escuchar y lo van a poder comprender. Una vez que Israel liberó la Franja de Gaza, no quedó un solo israelí ocupando el territorio. Al día lo siguiente... bloquean, que no es lo mismo. No, pará. Al día siguiente
de que se terminó la ocupación israelí en Gaza, desde ese lugar empezaron a tirar los misiles contra Israel con un único objetivo, que era destruir a su población. El bloqueo no solamente por parte de Israel, y Hamas lo único que hace es bombardear Israel porque tiene un objetivo, está en su carta fundacional, que es la destrucción del Estado de Israel y de todos los judíos del mundo. Entonces, de todas maneras, la Franja de Gaza está bloqueada y pero esta semana desde el año 2005. Yo estoy hablando de Cisjordania, que sí está ocupada. Bueno, Gaza no. Gaza tiene un bloqueo y se puede hablar de ocupación como digamos, como un concepto un poco más complejo, porque este es un conflicto que lleva más de 70 años, y esta misma semana el gobierno israelí determinó digamos que no podía pasar a Gaza ni agua, ni alimentos, ni combustibles, ni electricidad. Pero perdón, Melissa, ¿vos entendés lo que estás diciendo? O sea, sí, yo he estado ahí, no sé vos. Bueno, pero el gobierno israelí decidió el tema del suministro de agua y de electricidad, porque desde Hamas están haciendo una masacre con su pueblo. Pero es que no hace falta negar una cosa para decir la otra. Me parece que podemos decir las dos cosas. A bebés muriéndose en incubadoras en Gaza. Una cosa es decir las dos cosas Israel y otra cosa es justificar lo que está pasando. Yo creo que para hacer periodismo tenemos que tener un poco la mirada en ambos lados. Lamentablemente no hay muchas cámaras en Gaza. No hay ambos lados. Hay terrorismo, hay terrorismo y población civil. Hay terrorismo y población civil. Yo no tengo ningún problema en decir aquí en cámara que jamás hizo un acto terrorista, que es una masacre y que a mí me duelen las mismas imágenes que te duelen a vos. Pero me parece que vos también tenés que tener la posibilidad de aceptar que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional. Hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel y nos deberían doler lo mismo. Por supuesto que no. Queda cómodo defender la dictadura, yo no. Yo no quiero seguir hablando con la señora Melissa me gustaría que no me dejes así porque la verdad que no estoy defendiendo ninguna dictadura. Débora, si vos querés hablar, Marina, yo te digo la verdad. Es que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que quiero decirles. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos, mira, no hablo estás con mezclando misóginos. cosas. Yo soy una persona, Gracias, mira, yo soy de Débora, San Juan y te puedo asegurar que he ido a las plazas para que el matrimonio igualitario. Comunicate con nosotros. Escribinos al 221-591-9684. 526 al fondo. Por Radio Trinchera.